Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a hablar del caso Norín Catrimán versus Chile. Competencias del Estado. La Corte Interamericana es competente en todos los términos de los artículos 62,3 de esta convención para conocer el presente caso en razón de que Chile, por ser parte del Estado de la Convención Americana desde el año 1990, reconoce la competencia contenciosa de esta Corte en esa misma fecha. Excepciones preliminares. No existe análisis de excepciones preliminares en el presente caso. Hechos probados en términos de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos aquí cuáles son esos hechos que fueron vulnerados o fueron acusados estos señores Loncos, Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huenqueleo Pichulín Pichulao, condenados como autores del delito de amenazas de incendio terrorista y les impusieron penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y penas de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos. Los señores antes mencionados, por estos presuntos autores de este delito, tenemos también por el delito del incendio terrorista, por el hecho del incendio de un fundo, les impusieron las penas de 10 años y 1 día de presidio mayor en grado y medio de penas accesorias de inhabilitación que restringían ejercicios de los derechos políticos. El señor Víctor Manuel Alcalá Yaupe fue condenado como autor de la conducta terrorista tipificada en el artículo 2, número 48 de la ley 18.314 en relación con la quema de un camión de una empresa privada. Le impusieron las penas de 5 años y 1 día de presidio mayor o menor en grado de penas accesorias de inhabilitación que restringían el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos. Derechos vulnerados en el presente caso de Norín Catrimán versus Chile. Veamos aquí cuáles son esos derechos que fueron vulnerados. Primero tenemos el artículo primero, obligación
de respetar los derechos. El artículo 13, la libertad de pensamiento y de expresión. El artículo 17, la protección a la familia. Tenemos el artículo 23, derechos políticos. Y el artículo 5, derecho a la integridad personal. El artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Dentro de todos estos hechos suscitados durante esta convulsión social y a estas sentencias que le impusieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estipula que se debe hacer reparaciones referente a este caso, como medidas de restitución y rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición ante estos hechos. Se debe primero dejar sin efecto las sentencias condenatorias emitidas en contra de los señores Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Payalao, Víctor Manuel Alcalá Yaupe, Florencio Jaime Marileo Sarabia, Juan Patricio Marileo Sarabia, Juan Siriaco Millacheo Licán, José Benicio Huenchunao Mariñán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles, por las cuales la Corte se pronunció en esta sentencia. Ello comprende, primero, dejar sin efecto la declaración de las 8 víctimas de este caso como autores de delitos de carácter terrorista. Segundo, dejar sin efecto las penas privativas de libertad y las penas accesorias, que son consecuencias y registros a la mayor brevedad posible, así como las condenas civiles que se hayan impuesto a las víctimas. El Estado debe brindar gratuitamente un tratamiento psicológico y, de ser necesario, psiquiátrico y médico a Segundo Norín Catrimán, a Víctor Manuel Ancalaf Yaupe, Florencio Marileo Sarabia, a Juan Patricio Marileo Sarabia, a José Benicio Huenchunao Mariñán, Millacheo Licán y a Patricia Roxana Troncoso Robles, previo consentimiento, incluyendo el suministro de forma gratuita de los medicamentos que eventualmente pudieran necesitar o requieran para su tratamiento, como en este caso. También se le debe facilitar el transporte y otros gastos
que sean estrictamente o que estén estrictamente relacionados con la atención médica y psicológica. Además, se debe realizar una publicación, radiodifusión de la presente sentencia y otorgarles becas de estudio. El Estado debe publicar en el diario oficial un resumen de la presente sentencia elaborado por la Corte por única vez. La sentencia también debe estar disponible por un periodo de 1 año en un sitio web del Estado, tomando en consideración las características de la publicación que se ordena realizar. Asimismo, este Estado debe otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de estas 8 víctimas, y esto debe cubrir la totalidad de los costos de su educación, que pudieran ser estudios superiores, técnicos, en su conjunto. También se le ordena al Estado que regule con claridad y seguridad la medida procesal de testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida sujeta a un control judicial en base a principios de una necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado decisivo para fundar una condena, sino que debe estar regulado las correspondientes medidas que hagan un contrapeso y que aseguren que la afectación al derecho de defensa sea suficientemente contrarrestada de acuerdo con lo que se establece en esta presente sentencia. Como una indemnización compensatoria por daños materiales e inmateriales, la Corte considera una indemnización a favor de estas 8 víctimas por daños materiales e inmateriales por un monto de $50,000 americanos o su equivalente en moneda nacional para cada uno de estas personas. Puntos resolutivos. En esta sentencia, ¿qué se resuelve? Primero, por unanimidad, que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento que está consagrada en el artículo 13,1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de esta misma convención, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo, Pichum, Payalao, Víctor Manuel Ancalaf Yaupe, en los términos de los párrafos de la sentencia 370 a 378
de la misma sentencia. Por unanimidad, que el Estado violó los derechos políticos consagrados en el artículo 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de esta misma Convención Americana en perjuicio de los señores Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo, Pichún, Payalao, Víctor Manuel Ancalaf, Yaupe, Juan Patricio Marileo Sarabia, Florencio Jaime Marileo Sarabia, José Venencio Huenchunao, Mariñán Juan Siriaco, Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles en los términos de los párrafos 379 a 386 de la presente sentencia. Por unanimidad también esta Corte determinó que el Estado violó el derecho a la protección a la familia que está consagrado en el artículo 17.1 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma Convención en perjuicio del señor Víctor Manuel Ancalaf Yaupe en los términos de los párrafos 401 a 402 de la presente, 410 de la presente sentencia. Por unanimidad también, esta Corte determinó que no cuenta con suficientes elementos que permitan concluir que el Estado violó el derecho a la protección a la familia, que esta está consagrada en el artículo 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo, Pichún Pichilao, Juan Patricio Marileo Sarabia, Florencio Jaime Marileo Sarabia, José Venencio Huenchunao Mariñán, Juan Siriaco, Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles en los términos del párrafo 411 de la presente sentencia. Por 4 votos a favor y 2 en contra, se determinó que no procede emitir un pronunciamiento sobre la dicha violación del derecho a un juez o un tribunal imparcial consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo con lo señalado en los párrafos 193 y 229 de esta sentencia. Tenemos aquí a los disidentes jueces Ventura Robles y Ferrer Mac. Por unanimidad, también esta Corte determinó que no procede emitir un pronunciamiento sobre la alegada violación de deber disposiciones de derechos internos, que está consagrada en el artículo 2 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el derecho a la defensa a interrogar testigos en el artículo 8,2F de esta misma convención en los términos del párrafo 261 de la presente sentencia. Por unanimidad, también la Corte determinó que el Estado no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que se encuentran consagradas en el artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos con relación al derecho a recurrir a un fallo ante el juez o un tribunal superior, que se encuentra consagrada en el artículo 8,
2H de esta misma en perjuicio de los señores antes mencionados. Y esto tiene que ver en los términos de los párrafos 292 a 298 de la presente sentencia. También se determinó que el Estado no violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno que se encuentra consagrado en el artículo 2 de la Convención Americana. Esto tiene que ver con la relación con el derecho a la libertad personal, que está consagrada en el artículo 7 de esta misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto, Norín Catrimán, Pascual Huentequeo, Pichum Pichilao, Víctor Manuel Ancalaf, Yaupe, Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Siriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso Robles en los términos de los párrafos 360 al 364 de la sentencia. También esta Corte determina que el Estado no violó el derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5,1 de la Convención de Derechos Humanos, que está relacionada con el artículo 1.1 de esta misma convención, en perjuicio de estas 8 personas antes mencionadas y que tiene que ver en los términos de los párrafos 387 a 400 de la presente sentencia. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 452 y 473 de la presente sentencia. Y esto referente o por el concepto de las costas y los gastos que se llevaron a cabo durante el proceso. Y esto está referido con los párrafos 471 al 475 de este fallo. Esta Corte también determinó que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación de este caso, en los términos establecidos en los párrafos 470 del presente fallo. El Estado debe rendir al tribunal un informe dentro del plazo que se señala, que es a partir de un año contado a la recepción de la notificación de la presente sentencia sobre las medidas que esta Corte ordene y así adopten para cumplir con la misma o con la presente sentencia que establece esta Corte. La Corte
supervisará que el Estado dé cumplimiento de forma íntegra a esta sentencia en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a lo que establece esta Convención sobre Derechos Humanos. Y a la vez dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a esta disposición que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por unanimidad, la Corte señaló que el Estado no violó el derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 de la Convención sobre Derechos Humanos, que tiene que ver con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores Segundo Aniceto, Norín Catrimán, Pascual, Huentequeo, Pichún, Pichilao, Víctor Manuel Ancalaf, Yaupe, Juan Patricio Marileo Sarabia, Florencio Jaime Marileo Sarabia, José Venecio Huenchunao Mariñán, Juan Siriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Roxana Troncoso en los términos de los párrafos 387 a 400 de la presente sentencia. También esta Corte determinó que el Estado debe adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier índole para dejar sin efecto en todos sus extremos estas sentencias penales condenatorias que fue emitida en contra de estas 8 víctimas en los términos de los párrafos 422 de la presente sentencia. Estados de supervisión de cumplimiento. En el ejercicio de su función jurisdiccional, que tiene la obligación de supervisar que el Estado cumpla con sus decisiones de esta Corte, ha venido supervisando cómo se está llevando la ejecución de esta presente sentencia emitida en el presente caso en el año 2014, supravisto 1. En la sentencia, el tribunal dispuso 7 medidas de reparación infraconsiderados en los párrafos 4, 16, 28, 39, 53, 67 y 69. También el Estado dispuso que debía reintegrar al fondo de asistencia la cantidad erogada durante la tramitación de la etapa de fondo de este caso, lo cual ya el Estado cumplió con este tribunal.
De conformidad con lo establecido en el artículo 68,1 de esta convención, los estados partes se comprometen a cumplir todas las decisiones que la Corte emita. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre todas las medidas que han sido adoptadas para que se cumpla a cabalidad cada uno de estos puntos que han sido ordenados por la Corte, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de una sentencia en su conjunto y no de forma aislada. Los estados partes de esta convención están en la obligación de garantizar el cumplimiento de estas disposiciones y sus efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos. Y estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados internacionales de derechos humanos. Seguidamente, esta Corte valorará la información presentada por el gobierno de Chile, por los representantes de las víctimas, a través de los intervinientes comunes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana respecto de estas 7 medidas de reparación que fueron ordenadas en este caso. Y eso determinará el grado de cumplimiento por parte del Estado. Estas consideraciones de este tribunal se estructurarán en el siguiente orden. Primero, se debe dejar sin efecto las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de estas 8 víctimas. 2. Brindar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Publicar y difundir la sentencia. Otorgar becas de estudio a los hijos de estas víctimas. Regular la medida procesal de protección de testigos relativa a la reserva de identidad. Hacer un pago indemnizatorio por los conceptos de daños materiales e inmateriales a cada una de estas 8 víctimas. Pago por el concepto de costas y gastos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso, como a medida de o a modo de resumen, vamos a decir que este presente caso de Norín Catrimán
se refiere al procesamiento y a la condena por los delitos de terroristas ocurridos durante los años 2001 y 2002 de un grupo de líderes del pueblo indígena mapuche. Estos procesos penales estuvieron rodeados de diversas irregularidades que violaron garantías básicas de un debido proceso, donde se les aplicó la ley antiterrorista con una base en criterios discriminatorios tan solo por el hecho de ser mapuches. Esta decisión es la primera vez que la Corte Interamericana toma en relación con estos integrantes del pueblo mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el principio de legalidad a la luz de cómo fueron calificados de terroristas que fueron aplicadas a estos líderes indígenas, estableciendo la violación de la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas de una forma más precisa y clara. Además, en su análisis, esta Corte consideró que estas decisiones judiciales que condenaron a estas 8 víctimas contenían una serie de prejuicios discriminatorios en contra del pueblo mapuche, violando el principio de igualdad, de no discriminación. Además, analizó las diferentes garantías de un debido proceso. También esta Corte se refirió a cómo se utilizaron testigos de identidad reservada, en este presente caso, a la falta de una motivación en la adopción y el mantenimiento de la prisión preventiva, así como a una falta de consideración de diversas características propias de los pueblos indígenas al tiempo de ordenar medidas de privación de libertad. Como idea fuerza, vamos a decir que aún todavía falta reforzar instancias internas de protección sobre los derechos humanos. Tenemos el problema de prejuicios contra indígenas como sujetos jurídicos. Esta calificación que se hace de terrorista a todo aquel que reclama un derecho o que protesta por sus derechos.
la razonabilidad y la proporcionalidad en la aplicación jurídica de la prisión preventiva y las medidas que restringen la libertad de los procesados. Gracias, doctora. Gracias, compañeros.